Hola a todos. Como hemos venido hablando en otras directas, el régimen de Cuba se ha vuelto a desenmascarar ante el mundo, dejando ver que esa fachada de altruismo y de querer ayudar a los pobres de la tierra no es más que eso, una mera fachada. Ante la imposibilidad de robar el 75% del salario que Brasil paga por el trabajo de esos médicos, la revolución cubana ha decidido recoger a sus esclavos de bata blanca y devolverlos a sus barracones. Señores, hasta hoy el único cubano que le dio la libertad a sus esclavos fue Carlos Manuel de Céspedes en 1868. Los médicos y otros profesionales, porque no son solo de la salud, sino otras profesiones, viven en una miseria tal en Cuba que se aferran a cualquier viaje o misión a cualquier parte del mundo, no solo en las zonas más inhóspitas de Brasil, sino Honduras, Salvador, Haití, Angola y otros lugares de África. Es la única posibilidad de ver otra miseria que no sea la de ellos y de ganar un poco de dinero en una estancia en la que se sacrifican, dejan de alimentarse para ahorrar unas migajas que les pueden servir para comprar un par de zapatos a sus hijos y llevárselos de vuelta a Cuba. Hay que entender eso. Personalmente conozco el caso de unas profesionales de la educación que fueron a realizar una asesoría en una región de Brasil para instruir a la secretaría sobre un tema determinado. Las educadoras estuvieron allí pocos meses. El régimen literalmente les pagaba el dinero del almuerzo, la comida y la renta de una habitación en un hotel barato. No había otro pago para esos profesionales por el servicio. Pasaron hambre y reunieron el dinero con el dinero de la comida para poder comprar esos zapatos a sus hijos. Una cosa parecida es lo que pasa hoy con los médicos y el resto de los profesionales. En Cuba, un país donde la pirámide está invertida, donde un taxista gana muchas veces más de lo que gana un médico, cuando un profesional ve la posibilidad de abrirse camino, aunque sea para comprarle a los niños una mochila, unos lápices, cualquier cosa, van a donde sea. Ahora bien, los que pertenecen a la OJC, al PCC, todo el mundo sabe de buena tinta que la mayoría se afilian a estos partidos, que son los únicos que legalmente están ahí, porque no tienen otra solución. Y muchos casos son por conveniencia, pero otros por desesperación. Porque para muchos, ser militante del único partido podría significar el pasaporte a otro país, aunque sea Haití, porque tener un carnet los hace confiables para poder ir de misión y por lo tanto poder resolver la comida de sus familiares. Disculpen. Una vez en esos países se tienen que reportar, la seguridad de Estado hace reuniones, les advierten, los amenazan. Ese es el lavado de cerebro, ese miedo, esa idea de que no pueden cruzar la línea, pedir asilo. Lo tienen tan bien incorporado en el cerebro que se sienten incapaces de hacer algo para desdoblar la situación. Es miedo, es terror y es total desinformación lo que implanta el gobierno cubano en su pueblo. Ese mismo miedo, esa misma desinformación es la que tienen los que abusan del pueblo. Piensan que no tienen más oportunidades y que ese es su único camino. Su único camino para tener algo, un techo, un plato de comida. Pues hoy quiero decirles a todos los que están escuchando, viendo este video, al pueblo de Cuba, a los militares, a los agentes de la seguridad del Estado, jefes subordinados, que otra vida es posible. Si no te embarraste en las manos de sangre inocente, otros medios son posibles. No tienes que darle golpes a las damas de blanco si sabes perfectamente que no le hacen daño a nadie, ni a los militantes de partidos que sencillamente piensan diferente a ti. No tienes que reprimir a los artistas. No tienes que prestarte para el abuso y la represión. A las madres que envían a sus hijos a las escuelas militares de la seguridad del Estado porque piensan que es la única posibilidad de que sus hijos estén en la cima de la cadena de mando, les digo, otra vida es posible, una vida digna. Es posible vivir en democracia, con decoro, con alimentos, ropa, transporte. Lo está diciendo un cubano como tú, que llegó a tierras de libertad un día y no tenía nada. Vivía igual que ustedes. Y todos aquí escogimos el camino de la libertad y el respeto al derecho ajeno.
Escucha esto, cubano. Todo lo que te decían y aún le dicen al pueblo cubano, eso que estás escuchando sobre los países capitalistas, el imperio, el monstruo, sus entrañas, es mentira. Nos han engañado como a niños durante décadas, pero no te darás cuenta hasta que te atrevas a abrir los ojos. Muchos se preguntan cómo nos podemos deshacer, cómo nos podemos librar de estos gobiernos dictatoriales. Algunos sugieren que saliendo a la calle y con la violencia. Pero entonces la violencia sería contra los miles de policías y militares que ellos entrenan para abusar del ciudadano común y contra los agentes de la seguridad del Estado, que constantemente están detrás de cada uno que piensa diferente. Porque en esos momentos los dictadores se esconden como ratas, donde no se les puede alcanzar. En agosto de 1994 ocurrió el Maleconazo, donde la gente se lanzó a las calles porque ya no podían más. Y se sumaron más y más personas. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Qué sucedió? Les mandaron a las brigadas de acción rápida para atacarlos. Gente ignorante, entrenada y también manipulada, traídos desde Oriente, vestidos de civil, llegaron a cabo su atropello, neutralizaron al pueblo. Ninguno de los dirigentes ni militares de alto rango se apareció por allí. Ninguno. Se esconden como las ratas que son. Así siempre hizo Fidel Castro. Allí se apareció él en la calle cuando ya todo estaba calmado y bajo control, a hacerse bravucón. Y cientos de gentes de pueblo como presos comunes en las cárceles. Entonces no hay modo de sacarlos del poder. Chávez y Maduro aprendieron de la escuela cubana. Fidel Castro aprendió de la escuela soviética. Y una vez más, la clave de su éxito es la desinformación. Con la desinformación es que la dictadura y todas las dictaduras progresan. Con la desinformación, la manipulación y con la falta de unidad del pueblo. Viven desuniéndonos. Siembran miedo, siembran desconfianza, siembran desunión. Los medios cubanos que han escrito, los médicos cubanos que han escrito esa carta a Bolsonaro, deben estar viviendo días muy malos. Algunos están ahora mismo planeando cómo escapar de la vigilancia de los elementos de la seguridad del Estado que los están controlando. Y por supuesto que tienen miedo. ¿Quién sabe qué pueden hacerles allí mismo si son sorprendidos en el intento? Hay que esperar a que lleguen a Cuba. Pero los peores días están por venir, porque las dictaduras no perdonan. No perdonan a jóvenes ni a viejos. No perdonan ni a padres ni a abuelos. No perdonan a hijos. Entonces, yo entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil desde aquí decirle a los que están allá que se enfrenten a los que muchos de los que están aquí no se enfrentaron. Una y otra vez la clave es información. La información constante, latente, estable, clara. Y después de eso, la unión. Hay que crear el sentimiento de la unión. La unión es primordial. José Martí sentó las bases del Partido Revolucionario Cubano a finales de 1891, con su discurso en el Instituto de San Carlos de Key West, pidiéndole a todos los líderes de la comunidad cubana exiliada en ese momento en Key West, con mucha influencia, que dejaran a un lado sus intereses y que se unieran a un plan común. A todos los grupos opositores dentro y fuera de la isla les pido, dejen a un lado las diferencias, dejen los intereses, la competencia. Tenemos que unirnos todos, darnos una tregua para un interés común, crear una estrategia única para lograr la libertad de Cuba, la definitiva libertad. Después que se logre eso, entonces habrá que encargarse de las leyes, de que haya justicia y de la democracia. Ahí que cada uno ejerza su derecho a poder votar por quien entienda y por cuanto partido quiera postularse. Y que las elecciones sean motivo de festejos y no de lágrimas. Y que cuando esas elecciones terminen, podamos crear una tradición de tener no menos de 5 días de festejos populares como hacíamos antes, como cubanos todos, como hermanos todos. Pero tienes que atreverte a abrir los ojos, darte cuenta y aceptar que te han engañado, como me hicieron a mí. Despierta, Cuba. Despierta, coño.